One Story, 66. ¿El libro de Jonás no habría yo de preocuparme? Jonás 1, 4. Entre los 17 libros proféticos, hay 3 que proclaman la palabra de Dios a naciones gentiles. Abdías habla a los edomitas, Jonás a la capital de Asiria, Nínive, y Nahum nuevamente a Asiria. Dios llamó a Jonás para proclamar su palabra en Nínive, la capital del imperio asirio. Por esa misma época, Amós, quien era del reino del sur, comenzó a profetizar al reino del norte de Israel. También Oseas dio inicio a su largo ministerio, que se extendería hasta la caída de Israel. Históricamente, esto ocurrió durante el reinado de Jeroboam II, una época en la que el reino del norte disfrutaba de gran prosperidad militar y económica. Pero esa prosperidad llevó al pueblo de Dios a alejarse de él y a adorar ídolos con libertad. Entremos ahora a la historia de Jonás. La palabra del Señor vino a Jonás. La palabra del Señor vino a Jonás. Antes de ver lo que Dios le dijo a Jonás, debemos notar esto primero: la palabra de Dios viene a quien Él ha escogido. No viene precedida por consentimiento, ni aprobación, ni consulta. Es simplemente la decisión perfecta de Dios, en su tiempo, sobre su siervo. En las Escrituras, la palabra del Señor vino a Jeremías, a Ageo, a Zacarías. Vino a Abraham, a José, a Moisés, a Samuel, a David, a Pedro y a Pablo. El llamado de Dios es irrevocable. Y especialmente en el caso de Jonás, lo único que se requiere, sin importar qué, es obediencia. Levántate, ve y proclama. Dios le dijo a Jonás: levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Este mandato no fue fácil para Jonás. Él sabía qué clase de nación era Asiria. Eran conocidos por su crueldad extrema. En la historia, imperios como Asiria o los mongoles destruían y humillaban a los que conquistaban. Los asirios eran conocidos por arrancar la piel de las personas aún con vida. Los mongoles levantaban montañas de cráneos con los muertos. En cambio, naciones como Grecia y Roma expandían su poder integrando y tolerando a los pueblos conquistados. Así fue como Alejandro Magno, comenzando con solo 30.000 soldados, se fortalecía a medida que avanzaba, absorbía en lugar de destruir. Jonás conocía la brutalidad de Asiria. Sabía que se estaban acercando cada vez más a las fronteras de Israel. Por eso, no podía aceptar fácilmente ese mandato. Huir de la presencia del Señor. Jonás trató de huir. En lugar de dirigirse a Nínive, escapó hacia Tarsis. Bajó a Jope y encontró un barco que iba en la dirección totalmente opuesta. Nínive quedaba a unos 750 kilómetros al noreste de Samaria. Tarsis, en cambio, estaba a unos 3.200 kilómetros al oeste, al otro extremo del Mediterráneo. Jonás quería alejarse lo más posible. Pensó que así escaparía de la presencia del Señor. Pero esta es la necedad del ser humano, aún en un profeta. La Biblia dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu, y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. No podemos escapar. Jacob intentó huir de Esaú, pero después de 20 años, Dios lo trajo de regreso. Dios no se rinde. No se puede huir de él. Si Dios te ha llamado, la única pregunta es: ¿obedecerás de inmediato, o después de ser disciplinado? Láncenme al mar. Dios no dejó ir a Jonás. Ya había preparado algunas cosas de antemano. Primero, un gran viento. Levantó una tormenta violenta. El barco estaba a punto de romperse. Todos entraron en pánico y comenzaron a orar a sus propios dioses, arrojando la carga al mar. El capitán despertó a Jonás y le dijo que también invocara a su Dios. No sabían cuál Dios estaba enojado, así que intentaron con todos. Cuando nada funcionó, echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás.
Entonces Jonás confesó. Todo este desastre era porque él había desobedecido a Dios. La desobediencia de una sola persona puede traer sufrimiento a muchos. La obediencia de una sola persona puede traer bendición a muchos. Un solo José salvó a su familia, bendijo la casa de Potifar, alimentó a Egipto y salvó a las naciones. Un solo Goliat aterrorizó a Israel, pero un solo David trajo la victoria. Un solo Adán trajo pecado y muerte. Un solo Jesús trajo gracia y vida. Jonás les dijo, tómenme y láncenme al mar. Intentaron otras formas, pero la tormenta no se detenía. Finalmente, arrojaron a Jonás al mar, y el mar se calmó. Ahora Jonás se encontraría con el segundo elemento preparado por Dios, un gran pez. El Señor ya había preparado un gran pez. Dios ya sabía que Jonás huiría hacia Tarsis y que sería lanzado al mar. Por eso, había preparado un gran pez. Este gran pez no era necesariamente una ballena. Simplemente era un gran pez capaz de tragarse a Jonás y mantenerlo con vida durante 3 días y 3 noches. Jesús dijo a los escribas y fariseos que le pedían una señal, una generación mala y adúltera demanda señal, pero no se le dará otra señal sino la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Así que no fue el carácter o la vida de Jonás lo que lo convirtió en figura de Cristo, sino este acontecimiento, estar dentro del pez 3 días y 3 noches. Eso se volvió una señal profética de Jesús. Cumpliré lo que prometí. Jonás oró. En medio del sufrimiento, clamó al Señor. Él reconoce que fue Dios quien lo arrojó a lo profundo del mar. Y aunque había sido expulsado de la presencia de Dios, declara que volverá a mirar hacia su santo templo. No era, de ninguna manera, un lugar cómodo. Por muy grande que fuera, seguía siendo el vientre de un pez. El agua lo ahogaba, algas marinas se enredaban en su cabeza. La presión era como estar en la base de los montes. Se sentía encerrado, como tras rejas, en una oscuridad total. Sin embargo, Jonás confiesa, pero tú, Señor mi Dios, sacaste mi vida de la fosa. Cuando su vida se desvanecía, se acordó del Señor. Su oración llegó ante Dios. Entonces dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, cumpliré lo que te prometí, las salvaciones del Señor. Y el Señor dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Levántate y proclama. La palabra del Señor vino nuevamente a Jonás, levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Dios no cambia. Esta era la misma instrucción de antes. Así como cuando Dios le dijo a Jacob, después de 20 años, sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú, Dios lo recordaba todo. Y ahora Jonás obedece. Se levanta y va a Nínive. Recorrió un día y proclamó. Nínive era una ciudad muy grande, se necesitaban 3 días para recorrerla. Aunque Jonás ahora obedece físicamente, su corazón sigue siendo renuente. Solo camina un día y proclama, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Parece que no tenía intención de quedarse más tiempo ni de hacer mayor esfuerzo. La obediencia de Jonás fue a regañadientes, lo justo para no ser castigado otra vez, pero no lo suficiente como para desear que los ninivitas se salvaran. Pero Dios ya estaba obrando. El pueblo creyó a Dios. Proclamaron ayuno y todos, desde el mayor hasta el menor, se vistieron de cilicio. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, se levantó de su trono, se quitó su manto real, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Luego, por decreto del rey y sus nobles. No coman nada personas ni animales, ni ganado ni ovejas, no prueben alimento ni beban agua. Cúbranse todos con cilicio, y clamen a Dios con fuerza.
Vuélvanse de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos, ¿quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y se compadezca. Tal vez renuncie a su ira ardiente y no perezcamos. Y cuando Dios vio lo que hicieron, como se apartaron de su mal camino, cambió de parecer y no llevó sobre ellos la destrucción que había anunciado. ¿Te parece bien enojarte así? Jonás no quería que Nínive se arrepintiera. Por eso predicó solo un día en una ciudad que requería 3. Cuando Dios mostró misericordia, a Jonás no le agradó y se enojó mucho. Se quejó ante el Señor: ¿no es esto lo que yo decía, Señor, cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor, que te arrepientes del mal. Y luego dijo: ahora, Señor, te ruego que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Y el Señor le respondió: ¿te parece bien enojarte así? Jonás aún no entiende la verdadera intención de Dios al enviarlo. Esta es la necedad del hombre. ¿Y no habría yo de preocuparme? Jonás salió de la ciudad y se hizo una enramada. Se sentó allí, esperando a ver si Nínive sería destruida. En ese momento, el mismo Dios que había preparado el gran viento y el gran pez, ahora preparó una planta que creciera sobre Jonás y le diera sombra. Jonás se alegró muchísimo por aquella planta. Pero al día siguiente, al amanecer, Dios dispuso que un gusano atacara la planta, y ésta se secó. Y cuando salió el sol, Dios envió un sofocante viento del este, y el sol golpeó la cabeza de Jonás, hasta que desfallecía. Entonces Jonás volvió a decir: prefiero morir que seguir viviendo. Y el Señor le preguntó: ¿te parece bien enojarte por la planta? Jonás respondió: sí, me parece bien, estoy tan enojado que quisiera morirme. Ahora, a través de Jonás, y a través del libro de Jonás, Dios nos habla. El Señor dijo: tú te compadeciste de esta planta, aunque no la cuidaste ni la hiciste crecer. Nació en una noche y en una noche murió, y no habría yo de preocuparme por la gran ciudad de Nínive, donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su izquierda, y también muchos animales. El error de Jonás fue este: creyó que, como los habitantes de Nínive eran malvados, no merecían ser salvados. Estaba atado a su propia idea de justicia, y no entendió en absoluto lo que Dios estaba haciendo a través de él. Dios envió a Jonás a Nínive, no simplemente porque Nínive era malvada, sino porque representaba a Asiria. El juicio de Asiria ya estaba determinado. Jonás proclamó el mensaje de Dios alrededor del año 750 a.C. Unos 100 años después, Nahum declaró: oh rey de Asiria, tus pastores duermen, tus nobles reposan. Tu pueblo está disperso por los montes, y nadie lo recoge. No hay remedio para tu quebranto, tu herida es incurable. Todos los que escuchen la noticia de tu caída aplaudirán, porque ¿quién no ha sufrido tu constante crueldad? Luego, en el año 612 a.C., unos 40 años después, Asiria cayó ante Babilonia. Entonces, ¿qué revela realmente el libro de Jonás? Si el objetivo de Dios era salvar a los habitantes de Nínive, ¿por qué no impidió la caída de Asiria un siglo después? El enfoque de Dios nunca fue Asiria ni Nínive. Si así se compadeció de ellos, ¿cuánto más de sus propios hijos? Dios le dice a Jonás: ¿y no habría yo de preocuparme por esa gran ciudad? Una ciudad con más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, y también muchos animales. A través de esto, Dios revela su corazón, que su deseo no es la destrucción, sino la misericordia y la restauración. Muy pronto, después de Jonás y Amós, el reino del norte de Israel comenzaría a caer rápidamente. Y aunque Oseas seguiría clamando la promesa de restauración de Dios, Israel, y eventualmente Judá, caerían en manos de Babilonia. Y cuando eso ocurra, el pueblo de Dios clamará: Dios, ¿dónde estás,
¿Por qué no nos ayudas? Eres un Dios que se complace en el juicio y en la destrucción. Así que ahora, a través de Jonás, por medio de un gran viento, un gran pez, una planta y hasta un gusano, Dios proclama esta sola verdad: aunque el juicio llegue, ese no es su corazón. Él sin duda hará volver a su pueblo. Este es el celo del Señor. Si Dios mostró tanta compasión por Nínive, un pueblo violento y sin Dios, simplemente porque no sabían distinguir el bien del mal, ¿cuánto más se compadecerá de su propio pueblo? De aquellos que Él ha amado desde el principio, a quienes llamó por medio de Abraham, a quienes condujo por el desierto, a quienes cubrió con su gracia de pacto. Si Él se preocupa tan profundamente por quienes no lo conocen ni lo reconocen, ¿cuánto más se preocupará por sus propios hijos? Esto es lo que Dios quiere que veamos en el libro de Jonás, su corazón y su amor. A través de los profetas, el amor de Dios se vuelve cada vez más claro. El celo de Dios por hacer de su pueblo verdaderos hijos, por caminar con ellos en la fe, esa historia continúa.